Buenas noches, un placer que todos estén por acá acompañarnos de esta manera virtual de cómo proyectar con ya más de 150 charlas en estos 2 años. Trata de conectar y romper barreras, aprovechando los medios de la virtualidad para que podamos ampliar nuestro conocimiento y darle valor a nuestra profesión. Recordemos que esta charla o este conversatorio de hoy es abierto a todo público, por ende tenemos arquitectos, ingenieros, estudiantes y público en general. Cualquier pregunta es válida, cualquier pregunta es importante. Por favor, no se queden con la duda y realícenla en el momento que deseen realizarla. Agradecemos por favor que tengan los micrófonos apagados. Si tienen alguna consulta, realícenla en el momento. Pueden encender el micrófono, levantar la mano preferiblemente para que generemos conversatorio o escribir la consulta en el chat en caso que tengan problemas con el micrófono y realizarla mediante el chat. Con muchísimo gusto, yo soy Tatiana Jiménez, voy a servirles como moderadora para que con la colaboración de tanto de Roy Castellón, Angie Álvarez y Jessica Pérez podamos llevar ese conversatorio que es todo lo que revisa la MUNI para aprobar tu proyecto y cómo prepararte. Preliminarmente, me voy a permitir y presentarlos a ellos para que vean que tenemos personas de amplia experiencia, colaboradores, que nos van a ayudar el día de hoy como panelistas. Primero, les voy a presentar a la arquitecta Jessica Pérez Ocampo. Ella es coordinadora de planificación urbana y control constructivo de la Municipalidad de Bagaces. Además, cuenta con 15 años de experiencia laboral en las municipalidades de La Cruz, como encargada del Departamento de Planificación Urbana, en Liberia como perito y actualmente labora también en la Municipalidad de Bagaces como coordinadora de planificación urbana y control constructivo. Además, tengo el placer de presentar a la ingeniera Angie Álvarez. Ella es de la ingeniera civil, máster en gerencia de proyectos en ingeniería de la construcción y especialista en proyectos de inversión pública. Cuenta con 6 años de experiencia en el sector privado y 11 años en el sector público. Laboró para varias municipalidades en el país en el área de planificación urbana y control constructivo, gestión vial y obras públicas. Es coordinadora de la Comisión de Ingenieros Municipales del Colegio de Ingenieros Civiles y actualmente labora como consultora en gestión municipal y para la Dirección de Infraestructura Educativa del MEM. Finalmente, contamos con la colaboración de don Roy Castellón Sosa, geógrafo especialista en ordenamiento territorial, egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Hispanoamericana. Cuenta con 20 años de experiencia como funcionario en la Municipalidad de Garavito y consultor independiente. A los tres, muchísimas gracias por su colaboración, por su participación. Y de igual manera, no la tenemos en este momento, pero la que coordinó este conversatorio y controló los contactos de cada uno de ellos y gestionó es la arquitecta y topógrafa Rosemary Ruiz. Ahorita por temas de salud no nos pudo acompañar. Nuestras oraciones con ella, pero definitivamente le agradecemos mucho por esta colaboración. Bueno, iniciamos. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Proyectar es su casa. Esperemos que no sea la primera, sino que sea la continuación a muchas más consultas y podamos tener una segunda edición de estas consultas municipales. El espacio es de ustedes, los escuchamos. No sé si quién empiece y quién vaya a proyectar. Gracias. Ok, buenas noches. A iniciar yo, entonces voy a proyectar por acá una presentación que tenemos y me indican si se observa en la pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, inicialmente, como decía Tatiana, las oraciones con Rosemary, que por cuestiones de salud no nos acompaña, pero sí, ella fue la que inicialmente estuvo coordinando con todos nosotros. Yo tengo una, tengo una misión muy interesante acá en este conversatorio. Eh, es curioso, bueno, y es un gran compromiso para mí y es un agradecimiento pues por la confianza de ustedes en esto, porque yo no soy ni ingeniero ni arquitecto, como ustedes pudieron escuchar. Yo soy geógrafo, es una profesión completamente diferente a la que generalmente están acostumbrados aquí y a la que tiene que ver con el tema de la tramitología de los permisos de construcción propiamente, en la tramitología de la aprobación, de la confección de planos, etcétera. Y eso es un interesante reto porque ustedes dirán, bueno, ¿qué está haciendo este muchacho por acá? Eh, pero justamente yo
tengo la misión de hacerles ver a ustedes desde la perspectiva de otra profesión y desde la perspectiva de una parte de las municipalidades que podrían ser eventualmente, si no conocemos el procedimiento, una piedra en el zapato de un permiso de construcción. Y eso es justamente por lo que estamos acá y por eso la pregunta que hacemos para iniciar este conversatorio. ¿Realmente sabemos todo lo que la MUNI revisa antes de aprobar una construcción? O sea, ¿realmente estamos nosotros totalmente claros en cuál es toda esa escalera, todo ese conjunto de situaciones que están o que se revisan, y no solo que se revisan, que están antes de la aprobación de un permiso de construcción? Yo ahora, cuando iniciaba la noche con ustedes y estábamos en el preámbulo, les decía que esto es como ahora a propósito de la gran final el día de ayer. Felicidades a los heredianos. A propósito de todo esto, cuando van a iniciar un partido de fútbol, los equipos, los jugadores, los técnicos, la afición, todo el mundo está listo. Pero si algo falló en la semana, si algo falló en la semana, es más, incluso si el árbitro no trae el silbato, no inicia el partido. Y esto es justamente lo que pasa con los permisos de construcción. Realmente, si no sabemos qué es lo que pasa antes, durante esa semana de entrenamiento, previo a la gran mejenga, no vamos a iniciar el partido. Y esa es la pregunta integradora con la cual nosotros hoy tenemos que empezar a cuestionarnos si realmente sabemos. Y es que vieran ustedes que fue muy curioso porque cuando cuando se me plantea a mí esta idea de este conversatorio, yo converso con una de las compañeras que se encarga de todo el tema de recibir los permisos de construcción. Y entonces conversaba con ella y le digo yo, mira, tenés una lista de los requisitos que nosotros generalmente observamos. Ella es la encargada de recibir todo desde el trámite y empezar a hacer toda una lista de qué falta, qué no falta y decirle al ingeniero coordinador, mira, este proyecto no puede pasar porque falta esto, falta lo otro. Y entonces me saca una hoja de Excel con todos los permisos del año 2024 y me dice, aquí está, eso es todo. Y entonces pueden imaginarse ustedes aquella hoja de Excel con aquella cantidad de cosas, de observaciones, etcétera. Entonces empezamos a hacer un análisis, empezamos a hacer un trabajito de gabinete y logramos observar que habían 7 grupos de problemas que se presentaban previo para que esta persona, esta compañera, le pudiera decir al ingeniero coordinador del departamento, jefe, aquí está este permiso de construcción listo para que usted ya le revise la parte técnica. Entonces, noten ustedes que de estos 7 grupos que logramos recopilar de todas las observaciones, encontramos una serie de requisitos de diferentes órdenes técnicos de documentación, requisitos de cuestiones tributarias, de uso de suelo, zonificación, de disponibilidad de servicios, de seguridad social, de aprobaciones externas, de viabilidades ambientales, que básicamente lo que nos dicen es que todas esas cosas ni siquiera dejaron empezar el partido, no se valoraron, entonces no empezó el partido. Llegamos el día de la mejenga y el partido no pudo iniciar. Y vean ustedes que cuando nosotros ya desagrupamos esta serie de cosas que realmente están haciendo falta, noten ustedes la cantidad de veces que la compañera tuvo que notificar a un ingeniero o a un arquitecto de que le hacían falta requisitos técnicos de documentación, que pueden ser la firma digital, que pueden ser falta de copias de alguna cuestión, las personerías jurídicas, formularios no coinciden con los requisitos registrales. O sea, no pudimos empezar la mejenga en 308 ocasiones de todas estas solicitudes, fueron alrededor de 400, 380, 400 solicitudes de permisos de construcción las que se analizaron para este gráfico. Y noten ustedes que 308 veces hubo que decirle a la gente, vaya para atrás porque te hacen falta cosas.
Requisitos tributarios en 161 ocasiones le tuvimos que decir al ingeniero o arquitecto que estaba tramitando, señor, está pendiente los impuestos municipales, está pendiente la declaración de bienes inmuebles, el derecho registral que usted está indicando no coincide, la finca está en derechos y usted no me está poniendo el derecho correspondiente, etcétera, etcétera. En 157 veces se le tuvo que decir al ingeniero o al arquitecto que estaba tramitando, señor, el uso de suelo que usted presenta no coincide con el tipo de construcción, hay más pisos de lo permitido, no me estás presentando los alineamientos del MOB, el uso de suelo te está pidiendo alineamientos, el uso de suelo te está diciendo que tienes que ir al MOB, el uso de suelo te dice que hay curvas de nivel, que hay topografía, que necesitas algún tipo de estudio particular, requisitos de zonificación o no, simplemente la zonificación eh, no coincide con lo que usted quiere hacer, porque muchas veces las personas piden el certificado de uso de suelo ya cuando van a entrar a la revisión del permiso como un requisito, sin darse cuenta que el certificado de uso de suelo es más bien el que te marca las reglas desde el día 1, incluso para el diseño. Durante 72 ocasiones o en 72 ocasiones le tuvieron que decir al arquitecto o al ingeniero que tramitaba, señor, falta la carta de disponibilidad de agua, el documento que se está aportando no es válido por la razón que sea, hace falta una certificación de la IA, hace falta alguna cuestión de la SA en cuestiones de agua. En 68 oportunidades a los arquitectos e ingenieros se les dijo, señores, falta la constancia de la caja, o más bien, la constancia no, porque la constancia se saca en línea, no estás al día con el propietario registral, no está al día con alguno de los derechos, no está al día con las obligaciones de la caja, de FODESAF, etcétera. En 151 ocasiones, en 51 ocasiones, por ejemplo, en el caso de los condominios, no se aportó el visto bueno del condominio porque la junta directiva no aprobó la construcción, entonces no llegó la carta, por ejemplo. Y estos son, repito, algunos de los del grosso de situaciones que se logran agrupar. Entonces, ¿por qué yo quise traer esto a colación? Porque ahora las compañeras van a hablarles ampliamente, ya propiamente de los requisitos, ya propiamente de las estrategias, ya propiamente de todo lo que implica la revisión del permiso de construcción. Pero es que, señoras y señores, aquí en lo que yo les estoy diciendo, repito, el partido ni siquiera inició. O sea, es que el entrenador ya no pudo hacer cambios, ya no se trata de modificar la defensa o el ataque, no, se trata de que no inició el partido porque no pudimos, porque no conocíamos qué nos pedía la municipalidad, no pensamos que el permiso de construcción era simple ir y meter el permiso de construcción, llenar el formulario, pero no revisamos lo que había antes de para poder llegar a ese permiso de construcción en buena forma, para poderlo meter sin que la compañera que revisa esto le tuviera que decir al ingeniero, jefe, estos permisos no se pueden revisar, usted no puede entrar a la revisión porque están haciendo falta requisitos de forma. Entonces, es curioso cuando hacemos ya todo esto, bueno, aquí ya yo les tengo una, para que ustedes lo vean ya a nivel gráfico, vean cómo los requisitos de documentación son los que más fallamos, a veces formularios mal llenados, no nos están coincidiendo los datos de los verdaderos propietarios registrales o los estudios registrales no coinciden o diferentes, ¿verdad? Y de ahí sucesivamente toda la serie de frecuencias y requisitos que están haciendo falta que a la postre, muchachos, muchachas, público en general, son rechazos. Al final son días que se atrasan el dueño de una construcción para poder iniciar su construcción. Al final son dolores de cabeza para ustedes como ingenieros y arquitectos porque realmente se atrasan en la tramitología. Son más días que en el APC va a estar ese permiso de construcción dando vueltas porque ya lo ingresamos al APC, pero están haciendo falta requisitos, está haciendo falta gente. Entonces eso va extendiendo después. Es que la municipalidad me duró mucho para resolver el permiso de construcción. Pero es que como ustedes lo pueden ver aquí en este mapa que se diseña para esto, ahí hay unos campillos repetidos, pero eso es una cuestión ahí que se me fue. Eh, este mapita que les traje aquí es muy interesante porque si ustedes ven,
El permiso de construcción, técnicamente, el ingreso a la plataforma PC está al puro final. Es la última y la penúltima fila de ese mapa de procesos. O sea, el permiso de construcción está prácticamente 2, 4, 6, 8, 10, 11 escalones antes realmente, o más bien, perdón, 11 escalones después de una serie de procesos que nosotros tenemos que ir resolviéndole a las personas o tenemos que ir teniéndole claro o dejándole claro a las personas para nosotros poder llegar como profesional, bueno, ustedes los ingenieros y arquitectos, llegar como profesionales y decirle a la persona, ok, yo te voy a tramitar el permiso de construcción. Pero es que noten ustedes aquí, como arquitectos e ingenieros que son, en su mayoría, que el plano catastrado no es problema de ustedes. Si el plano está avisado, no es problema de ustedes. Es problema del administrado. Es problema de la persona que los contratan. Ustedes para poder ingresar, incluso hacer el plano constructivo, ingresarlo al APC, tienen que tener todos los documentos que le tiene que entregar el dueño registral, que la finca esté inscrita, que haya declaración de bienes inmuebles, que los impuestos estén pagos, evidentemente que haya un certificado de uso de suelo, que cuenten con la disponibilidad de agua potable, la disponibilidad eléctrica, que estén los alineamientos respectivos, el del MOB si es calles nacionales, si tenemos cauces de dominio público, es la disponibilidad de agua, si hay una falla y el certificado de uso de suelo se los indicó, en buena hora si se los indicó, bueno, los alineamientos con respecto a fallas geológicas, y alineamientos con respecto, aquí en Costa Rica salen requisitos para todo, ¿verdad? Ustedes saben, somos un país de más de 10.200 leyes, entonces créame que en algún momento algo les va a decir, ah, mira, les faltó tal cosa, pero ojalá que sea lo menos posible. Pero es que como ustedes vieron en el inicio del cuadro que yo les presenté, más de 300 veces hubo que decirle a las personas, vaya para atrás, porque hay algo documental, eh, un documento les faltó para poder siquiera empezar el partido. Y esas son las cosas que con este mapa de procesos yo les quería ilustrar en cierta forma, que ustedes observen que el permiso de construcción está completamente al final de una escalera que requiere de una serie de ejercicios previos para poder llegar al permiso de construcción, para, para siquiera poder empezar el partido, como veíamos en analogía que hemos estado usando. Roy, permiso. Tenemos Dime, ya una primera consulta. Nos claro. dice la arquitecta Valeria Sánchez. Y si el terreno está ubicado dentro de un condominio, ellos deben de proporcionar los datos con respecto a luz, agua y etcétera. Vamos a ver, recordemos que en Costa Rica solamente tres instituciones, por decirlo de alguna manera, te pueden dar una disponibilidad de agua. El AIA, por ley, lógicamente, una ASADA, por convenio de delegación de ese requisito, es decir, el AIA le delega a una asociación de acueducto rural esa administración de esa zona para que administre el recurso hídrico. Entonces, esa SADA puede darte una carta de disponibilidad de agua o las municipalidades que administran su propio acueducto. Entonces, la municipalidad puede darte eso. La otra opción, en ausencia de estas tres, es que haya un pozo, el cual esté concesionado. Por ejemplo, que ese condominio tenga un pozo y ese pozo esté concesionado y ese pozo indique en la concesión de que es un pozo que abastece a toda esa comunidad, es decir, ese pozo sirvió para que se desarrollara el condominio Los Patitos y entonces ese pozo inscrito, ese pozo concesionado sirve como disponibilidad de agua o que en su defecto pues las personas tengan el famoso pozo artesanal y las municipalidades pues están aceptando en su mayoría el tema del pozo artesanal. Ninguna asociación, ninguna administración de condominio le puede dar a usted una carta que diga yo, Roy Castellón, administrador del condominio Los Patitos, le doy disponibilidad de agua a la filial número 15 para que construya una vivienda unifamiliar de 2 habitaciones. Eso no solamente no es posible, sino que es un delito.
desde el punto de vista de nuestro Código Penal. De hecho, ahorita en Garavito hay una situación con un lugar donde hacían eso y en este momento ya hay una causa en el Ministerio Público perseguida contra la asociación como tal que administraba o administra la urbanización por esa razón. Entonces es importante eso, ¿verdad? Que lo tengamos claro que ese tipo de cosas, en lo que es de carta de disponibilidad de agua, por ejemplo. Ya lo que es la electricidad, igualmente, corresponde al ente administrador del agua, perdón, de la electricidad, ya sea el ICE, la Compañía de Servicios Públicos de Heredia, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, HASEC, eh, la zona norte, no me acuerdo cómo se llama, la zona norte, Copelesca, cualquiera de estas, ¿verdad? Entonces, la que esté en ese momento con eso, pero la organización como tal que administra el condominio, no, ¿verdad? Si es Mavinza, si es la que sea, no pueden darle esas cartas de disponibilidad. Y justamente esos son parte de los requisitos previos que en este mapa de procesos que estamos viendo en pantalla se necesitan siquiera para poder llegar a ingresar estos documentos a la plataforma del APC. Porque sí, ustedes pueden ser excelentes diseñando planos y pueden ser muy diestros haciendo esas hermosuras que hacen los arquitectos y muy cargas en lo que hacen los ingenieros con respecto a las construcciones, pero nada de eso sirve si el administrador, o sea, usted, la persona que a usted los contrató, no les facilitó todos esos documentos previos, porque ustedes no hacen milagros, ustedes no hacen un plano de catastro, ustedes no visan ese plano, ustedes no dan la disponibilidad de agua. Y tampoco deberían, a menos que los contraten y les paguen para eso, ir a hacer toda esa tramitología. Pero entonces ya no los están contratando para hacer un permiso de construcción. Los están contratando para hacer toda una serie de trámites que había que hacer antes para poder llegar al permiso de construcción. Y entonces, por esa razón, es que la idea de iniciar mi conversatorio con ustedes es exponiéndoles esta situación, que veamos que realmente nosotros tenemos una serie de situaciones previas que tenemos que conocer para poder realmente llegar al permiso de construcción. Y por eso la pregunta que les hice al inicio, ¿realmente conocemos qué nos pide la municipalidad? Porque a veces nada más leemos el formulario de solicitud de permiso de construcción y nos guiamos con ese formulario. Pero entonces resulta que el formulario dice plano visado a la puña y el plano realmente está visado y ya nos vamos a verificar si el plano tiene aquel sello de visado. Y si no tiene sello de visado, pues entonces hay que meter el plano a la municipalidad. Y si el topógrafo ese día no estaba de buen humor, nos va a dar. Ah, bueno, y ve que interesante eso. Entonces el plano no estaba avisado. Entonces digamos que el topógrafo estaba de buen humor y ya metimos el plano a la municipalidad con todos los requisitos. Y resulta que entonces 10 días hábiles. Y resulta que después había que hacer la declaración de bienes inmuebles. Ya ingresamos la declaración de bienes inmuebles. 10, 15 días para que el perito nos diga algo. Y también había que pedir la disponibilidad de agua, que de hecho se ocupa para el visado. Entonces, digamos que la disponibilidad la pedimos antes y ya nos vamos para la asada y las asadas se reúnen en el mejor de los casos 2 veces al mes, en el peor de los casos una vez. O sea que, y ojalá que hayamos llegado con la solicitud el día después de la reunión de la Junta Directiva. Entonces, hasta el otro mes nos dan la disponibilidad en el mejor de los escenarios. ¿Cuánto llevamos ahí tramitando ese permiso de construcción? Solo la asada un mes. La MUNI otros 10 días el visado. Declaración de bienes inmuebles otros 15 días. Y tal vez ya metimos el plano al APC y ahí van sumando los tiempos. Y van sumando los tiempos. Y si aquí en este foro hay en este momento ingenieros o arquitectos que trabajan en una municipalidad resolviendo permisos de construcción, ustedes nada más empiezan a ver el relojito aquel azul que empieza con los días, ¿verdad? Días y días pendientes y días pendientes. Pero resulta que pasa eso. Y no solamente ustedes resolviendo. Ustedes no pueden resolver porque no les meten el requisito. Es ya si ustedes están del lado del administrado, que es el que está pidiendo el permiso, bueno, ¿cuántos días va a durar en resolver? Y supongamos que es una municipalidad muy eficiente que se tomó muy a pecho la ley 8220 y entonces no le va a pedir nada al administrado porque todo lo hace interno.
Entonces, el jefe que está revisando el permiso va y pide el uso de suelo. Y después va y pide que esté la declaración de bienes inmuebles. Y va y pide, entonces lo hace interno. Pero esos trámites internos ustedes tal vez no se estén dando cuenta que está sucediendo por error, porque debería estarse notificando, pero digámosle que ahí se está notificando y ustedes se van dando cuenta que el problema es que la MUNI está peloteando a lo interno de los departamentos. Ahí está peloteando al interno de los departamentos. Y mientras tanto, va sumando los días de atraso de ese permiso de construcción, 90, 120, 140 días. Y ahí para arriba. ¿Por qué razón? Porque durante la semana no entrenamos bien. Llegamos a la mejenga y habían todavía cuestiones pendientes que atender. Los jugadores no estaban listos, por decirlo de alguna manera. Y eso para iniciar esta conversación, y ya le paso a mis otras compañeras, y no alargarme mucho, es lo que yo les quería mostrar ahorita, que empecemos con esta reflexión. ¿Sabemos realmente lo que nos piden? Porque lo que nos piden no es solamente lo que vamos a llenar en el APC, es lo que hay antes para empezar el partido. Y eso, señoras y señores, como ustedes vieron al inicio de mi presentación, resulta en notificaciones, 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 más de 300 notificaciones, rechazos de permisos de construcción que pudieron haber ingresado sin ningún problema si hubiéramos conocido las reglas. Don Entonces, Rubén, aquí voy a quedar para... eso te iba a decir, verás que tenemos dos consultas. No sé si pasamos a Jessica y a Angie, o si evacuamos las consultas o las lanzamos y tal vez con el desarrollo del conversatorio los podemos ver. El arquitecto Andrés Lazo nos dice, se debe solicitar uso del suelo para solicitar una licencia de construcción en el área común de un condominio. ¿Cuál plano de catastro es el que procedería? Esa pregunta es muy buena porque, vamos a ver, primero que todo, recordemos que el certificado de uso de suelo es un requisito derivado del artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana que dice, palabras más, palabras menos, previo a que inicie cualquier obra, proyecto o actividad, se deberá contar con un certificado que declare la conformidad de lo que queremos hacer con respecto a la zonificación. Entonces, sí, por ley general, o sea, para iniciar una construcción en cualquier parte requiere el certificado de uso de suelo. Hay algunas municipalidades que pues ya lo tienen un poquito más normado y tal vez si un condominio ya es un condominio muy desarrollado, ya no lo piden. Pero a grandes rasgos el certificado se pide. Y en el área común, en efecto, se tiene que pedir. ¿Por qué? Porque el certificado de uso de suelo tiene que acreditar que lo que usted quiere hacer se va a o es compatible con lo que dice quién, el reglamento interno de ese condominio. Porque en este caso el certificado de uso de suelo va a ser conforme o no conforme en función de lo que diga las reglas de ese propio condominio, de lo que permita ese propio condominio realizar en las áreas comunes. Yo particularmente, que soy el que da los certificados de uso de suelo en Garavito, cuando se presentan este tipo de solicitudes, por ejemplo, quieren hacer una tapia, quieren hacer una piscina, quieren hacer un rancho, los famosos ranchos en las áreas comunes, o quieren hacer lo que sea, entonces yo necesito ver que el reglamento te lo permita, ¿verdad? A veces me dicen, es que hay que hacer una oficina administrativa para, ok, ¿y el reglamento te lo permite? Bueno, esos son otros 100 pesos. Y con respecto al plano, generalmente el condominio, la finca matriz, tiene que tener un plano, ¿verdad? Y si no tiene plano, pues ni modo. O sea, no tiene plano, no tiene plano, se irá con el diseño del mismo condominio. Ya eso es un tema, pues, muy particular que hay que analizar caso por caso. Y algo que no me preguntó, pero que tienen que tomar en cuenta, cuando se haga un permiso de construcción en una finca matriz, el monto de ese permiso de construcción se va a repartir en forma equitativa en cada una de las filiales para efectos ya meramente fiscales. Entonces, por eso también es que las juntas directivas eso tienen que aprobarlo, ¿verdad? Y tienen que dar esa visto bueno, porque después llega un administrado y dice, hey, pero ¿por qué me están cargando este monto? ¿De dónde viene esto? Es que es un permiso de construcción de la tapia. Pero esa tapia yo, sí, pero era en área común. Muy interesante, muchas gracias. Consulta el arquitecto Giovanni Brenes. En caso de un proyecto de remodelación que se va a desarrollar en un oficentro y la administración del edificio solicita permisos municipales,
¿El uso de suelo debe solicitarlo la administración del edificio o el profesional? Tenemos que entender algo. El certificado de uso de suelo, como les decía ahorita, derivado del artículo 28, es un documento que acredita la conformidad o no de un determinado uso. Información que es pública. Pública. Es decir, cualquier persona tiene el derecho de conocer cuál es el uso de suelo de un determinado inmueble, porque el uso de suelo va en función de la normativa general, ¿verdad? Entonces, claramente el certificado de uso de suelo es un documento que no debería estar condicionado a que lo pida únicamente el propietario o únicamente un fulanito de tal. No, cualquier persona puede pedir el certificado de uso de suelo. Y de hecho, ya hay alguna jurisprudencia de la Sala Constitucional al respecto de eso. Algunas municipalidades tienen una mala práctica, en mi criterio, con relación a este tema, porque solicitan que sea el propietario registral del inmueble, más hasta tiene que tener así, la firma y ojalá autenticado y toda la cuestión, ¿verdad? Y hacen todo un tren de carajadas y yo a veces digo, ¿por qué se complican tanto? O sea, la información del uso de suelo, el uso de suelo, particularmente la información del certificado de uso de suelo, es pública. Entonces no deberíamos estar en ese tipo eh, de atrasos, porque al final de cuentas son atrasos. Al final de cuentas son atrasos. Entonces, puntualmente, el certificado de uso de suelo lo puede pedir cualquier persona porque es información pública, así que lo puede pedir cualquier persona. Ya eso sí, va a depender de la práctica que tenga la municipalidad, si te dice, mira, no, solamente el propietario registral, pero repito, ya eso es un tema de la práctica municipal de esa municipalidad. Yo creo que la mayoría de municipalidades en el país ya se han ido alineando un poco a esto. Yo lo noto pues en los chats que estamos de personas que certificamos uso de suelo, donde ya se ha ido alineando al hecho de que cualquier persona, siguiendo la formalidad de la MUNI, claro está, pero cualquier persona, sea o no el propietario registral, puede solicitar el certificado de uso de suelo. Perfecto, muchas gracias. Si gustas, continuamos con las colegas y ahorita seguimos con las demás consultas que tenemos. Gracias, Roy, muy amable. Buenas noches. ¿Me indican por favor si ven la presentación? Perfecto. En este momento nada más modo presentación y listo. Ujú. ¿Me indican Ahorita por favor? no, te sale como partido. No sé si es que tienes una doble pantalla. Ok, permítame un segundito. Igual te sale en doble pantalla. Creo que es que tienes que desconectar la otra pantalla para exponer. Creo que es así. Ok, permítame un segundito, por favor. Me indican ahí si lo logran ver. Sales y vuelves a salir para que te suelte como quien dice la imagen. Ujú. Ahí lo logran ver. Ahora sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están viendo por acá. Continuando siendo consecuente con el tema que nos está exponiendo el compañero Roy, es muy importante que ustedes antes de iniciar cualquier tramitología, ustedes consulten las páginas de la municipalidad. ¿Por qué? Porque por lo general las municipalidades suben por ahí lo que son el formulario para el permiso de construcción y también suben lo que son los pues, requisitos. Entonces eso es muy importante. Segundo paso es que ustedes verifiquen si esa municipalidad cuenta con plan regulador. Si no cuenta con un plan regulador,
Entonces lo que aplica es la normativa nacional, ¿verdad? Que en este caso es la ley y el reglamento de construcciones, que eso también es muy importante. Algo que también a veces se obvia es que cuando suben los requisitos en la página del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el APC, a veces no ponen la información correcta. Entonces también eso genera errores a la hora de buscar la información. Eso a grandes rasgos es lo primero que hay que realizar en conjunto con el uso de suelo para verificar la viabilidad que puede tener ese posible proyecto, ¿verdad? Para el cual ustedes van a ser contratados. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Jessica para que les explique el siguiente tema. Muy buenas noches a todos. Continuando con los temas que indicaban los compañeros Roy y Angie, sí quería empezar con el tema de los retiros, ya que a la hora de aprobar permisos de construcción, los puntos que voy a tocar son en los que más eh, fallan normalmente, digamos, precisamente, perdón, precisamente porque no se toman en cuenta y generan bastantes atrasos. Entonces, dentro del primer punto de retiros, hay que tomar en cuenta y solicitarlo, ojalá de previo a la tramitología, como indicaba Roy, el alineamiento de construcción, ya que necesitamos tener claro si la propiedad donde se va a construir enfrenta ruta nacional o ruta cantonal. En el caso de que presente ruta cantonal, pues el alineamiento que se pide, bueno, lo otorga la municipalidad y según la normativa, se va a solicitar un alineamiento de antejardín de 2 metros. En el caso de que enfrente ruta nacional, ya ese trámite debe ser con el MOP. Lamentablemente sí he tenido que rechazar muchas solicitudes porque no se contempla a la hora de hacer los estudios preliminares que enfrenta la propiedad, si es ruta nacional, si es ruta cantonal, y el trámite del MOP sí genera bastante tiempo adicional y a veces habría que sumarle la tramitología ante la municipalidad. A ver si pasamos con el otro. Luego, otro de los retiros que también siempre revisamos a la hora de ver planos de construcción es que siempre se debe tomar en cuenta el retiro posterior. En caso de que no contemplen tapias, puede ser hasta de 1,5 metros. Que contemplen tapias, perdón. En el caso que no se contemplen, son 3 metros de retiro. También hay que contemplar lo que son los retiros laterales a colindancias. Tengo muchísimas quejas de vecinos de construcciones que, bueno, normalmente se hacen sin permiso y hacen una ventana a la colindancia y no se respetan los 3 metros de retiros. Claramente nosotros siempre en los planos constructivos nos vamos a fijar para evitar este tipo de conflictos que se cumpla en caso de no existir tapia ese retiro de los 3 metros. En el caso de construcciones de varios niveles, si es mayor o igual a 3 pisos, el retiro posterior, contemplando los 3 metros de fondo, se debe agregar 1 metro adicional del retiro de cada piso hasta un máximo de 15 metros de retiro. Algo muy importante de lo que también Jessica menciona por ahí es que, bueno, esta razón del retiro no solamente tiene que ver con una cuestión de servidumbre de vista o de luz, sino que también en la normativa de bomberos habla mucho también de lo que son materiales combustibles. Entonces, si yo tengo un material combustible,
propiamente se pide este tipo de retiros, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener un efecto mitigante, ¿verdad? Ante cualquier situación y demás. Entonces, esto se denota y que es muy importante resaltarlo por un tema de seguridad humana. Claro, correcto. Tiene que ser un material incombustible. Luego, en el tema igual de varios niveles, en el retiro lateral, por cada piso adicional, se debe agregar 1 metro de hasta un 10 metros de retiro. Hay otro tema muy importante que es la visibilidad para tapia perimetral. Cuando se tramita una construcción, pongamos el ejemplo de una vivienda, hay que tomar en cuenta el 80% de lo que es de la visibilidad de la tapia lateral en referencia al antejardín. Recibimos igualmente muchísimas quejas por este tema. Entonces, es muy importante que se tome en cuenta esos retiros. ¿Qué podemos hacer? Si el cliente nos está solicitando y por un tema de seguridad, que quiere cerrar toda la propiedad, lo que nosotros recomendamos es, por ejemplo, que la tapia no esté a la altura de más de 1,5 metros y de ese 1,5 metros hacia arriba se puedan buscar mecanismos de cerramientos que de igual manera les den seguridad, pero que no obstruyan la visibilidad. Esos mecanismos podrían ser verjas o algún tipo de malla electrosoldada, por poner un ejemplo, permitiendo siempre que los vecinos de las colindancias al lote puedan tener ese 80% de visibilidad. Lo que es el tema de áreas de protección, que lo indicó Roy, siempre a la hora de analizar planos en los estudios preliminares es importante que ustedes contemplen si la propiedad cuenta con nacientes, si hay alguna laguna cerca, cuáles son los retiros que hay que aplicar. En el caso de pozos, si son artesanales, pues entonces ese tramitología no es tan engorrosa, puesto que la Dirección de Aguas no pide concesión ni permisos, pero si es un pozo con concesión, si es un pozo perforado, perdón, ya ahí sí tendría que tramitarse un permiso ante la Dirección de Aguas. Ahora es muy común el tema de los parcelamientos agrícolas. Se da mucho el tema de los pozos en este tipo de proyectos, que una persona compra una parcela, 5,000 metros, y quiere construir. La normativa permite las segregaciones de los fraccionamientos agrícolas sin disponibilidad de agua, sin disponibilidad de luz. ¿Y qué pasa si una persona quiere construir? Por ejemplo, si tiene el área suficiente, pues podría utilizar alguno de esos dos mecanismos, pozo artesanal o un pozo perforado con previo permiso de la Dirección de Aguas. También es importante en este tema, ya que me metí de las parcelas agrícolas, en el caso de, eso es para efectos del agua. Para efectos de electricidad, si no cuentan con disponibilidad eléctrica, que esto no sea una limitante para tramitar un permiso de construcción, puesto que se puede hacer, proponer en las láminas constructivas un sistema de paneles solares. Eso sí, se debe indicar en los planos cuántas baterías, todo el sistema que va a conllevar, que va a alimentar con la energía eléctrica esa construcción. Bueno, no creo que no indiqué más o menos, si me gustaría decir cuáles son los retiros. En el caso de lagunas son 50 metros de retiro. En el caso de nacientes son 100 metros de retiro de la construcción. En el caso de pozos se respeta, esto es por radio, se respeta un radio de 40 metros. He tenido que rechazar permisos porque me plantean, digamos que la construcción
el lote colinda con un río y me plantean el retiro de los 15 metros. Eso va a depender de si la zona es urbana o es rural. En el caso de las rurales se aplica 15%, 15 metros de retiro y en zonas urbanas un 10. A veces me plantean la vivienda respetando estos retiros, pero diseñan el drenaje y el tanque séptico en la zona de protección. Y eso no se puede. Ya eso va a ser un rechazo definitivo. Vamos a ver si tenemos algún otro punto. Creo que ahí cerramos, ¿verdad, Angie? Sí, algo muy Básicamente importante con el que tema de eso. Ujú. Sí, algo muy importante que también quisiera mencionarles es que ustedes puedan hacer una visita en sitio, ¿verdad? Y no basarse solo con el plano catastro. ¿Por qué? Porque algo que también hemos evidenciado mucho pues en las municipalidades es que a veces el plano catastro no viene en todo este tipo de detalles. Por ejemplo, a veces no marcan que hay una línea de alta tensión. Entonces, todo eso también les va a ayudar a determinar la viabilidad de un proyecto. Por ejemplo, también hay retiros como de líneas férreas, ¿verdad? Que eso ya es con Incofer. También, bueno, lo de las zonas, retiros, digamos, de cauces, ¿verdad? Ya eso lo da propiamente el INBU. Luego temas de nacientes de agua y todo esto, ¿verdad? O para determinar si un cauce es de dominio público o no, ¿verdad? Eso, la dirección de aguas. Algo muy importante también son las servidumbres, ¿verdad? Que esas tampoco vienen indicadas en los planos catastros y eso es mejor ir a visitar el sitio, ¿verdad? Ver qué es lo que ustedes se van a enfrentar para poder diseñar el proyecto y decir si va o no va, ¿verdad? O ya contemplar todos estos alineamientos que ya le reduce, digamos, esa huella constructiva. Y por supuesto, otra de las connotaciones son los poliductos, ¿verdad? O también este trámite que tienen que hacer ustedes ante aviación civil, ¿verdad? Que es para ver la aproximación, ¿verdad? Con el aeropuerto, que también es muy importante, ¿verdad? Que ustedes también lo puedan, detectar, ¿verdad? Y ver si está dentro de esa área de influencia. Entonces, que todo eso ustedes también puedan verlo como les indiqué al inicio, si tiene plan regulador, ¿verdad? Eso la municipalidad lo va a poner ahí dentro de su mapa de zonificación. Muchos municipalidades tienen visores catastrales donde ustedes también pueden consultar esa parte y se pueden ayudar. Así es. Angie, disculpa. Sí, ese permiso de aviación civil es restricción de altura. Si todo está en la página de aviación y es bueno que lo consulten antes. Tenemos dos preguntas, no sé si podemos aprovechar el espacio. Dice la arquitecta Valeria Sánchez. Hay como un rango de precios para los permisos para los permisos municipales. Sé que puede ser muy variado según el proyecto, pero a nivel de viviendas, ¿nos podrían dar algún rango de precios? Y no sé si podrán escribirlo o si desean repetirlo. José Miguel Quiroz indica que si podrían repetir los retiros, por favor. Bueno, tal vez voy a contestar esta primer pregunta que nos hace la arquitecta Valeria. Vamos a ver, con respecto a un rango de precios de permisos, el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana establece que es un 1% del costo total de la obra. Ese es el valor del permiso de construcción. Ahora bien, para determinar ese valor total de la obra, bueno, para eso es la contratación de ese profesional externo, ¿verdad? Que va a determinar con qué calidades, con qué alcance va a hacer la obra, ¿verdad? Y con eso, pues fijar cuánto es el costo total de esa obra, que evidentemente eso lo van a tener que subir al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y ahí por medio de la oficina de tasación, ellos van a revisar esos montos, ¿verdad? Pero en síntesis, esta parte no lo hace la municipalidad. La municipalidad lo que calcula es el impuesto al permiso de construcción, que es un 1% del valor total de la obra. Ok, perfecto, muchas Tal vez gracias. ahí nada más para terminarle de sumar a lo que decía Angie, la única diferenciación que se hace es cuando viene una obra de interés social que tiene que traer la carta
lógicamente, y pues entonces se puede reducir en un 50%, lo que significa que pagaría solo 0,5%. Ok, Así es. perfecto. Y vieras que don Andrés Lazo me está pidiendo repetir la consulta porque me indica y considero que tiene razón que cada municipalidad tiene su propio criterio, pero queríamos, me pide que te consulte tanto a Jessica como a vos que con respecto a la hora de solicitar el uso del suelo para la licencia de construcción en un área común de un condominio, ¿cuál plano catastro es el que procede? Si tienen el mismo Bueno, criterio que don Rey. sí, correcto. Anteriormente, Roy lo explicó bastante bien, ¿verdad? En este caso en específico, lo primero que hay que, bueno, lo que debería es consultar si esas áreas catastrales tienen su plano, ¿verdad? Catastro, por decirlo así. Si no lo tienen, tiene que haber una finca madre donde esté estipulado de esas áreas. Y por supuesto, esa finca, ¿verdad? Matriz, por decirlo así, tiene un diseño de sitio. Entonces ahí es donde también la municipalidad puede corroborar esta parte. Entonces, el primer estudio que hay que hacer es esto, ¿verdad? Primero determinar qué es lo que tiene ese condominio. Si tenemos ese plano catastro registrado para las áreas comunes y si no lo tenemos, entonces irnos a la finca, por decirlo así, a la finca madre. Muchas gracias. Sí, es que tal vez como para ampliar ahí un poco, porque lo que lo traíamos de la vez pasada, el problema es que a veces un condominio, recordemos que los condominios son una figura muy interesante. El condominio nace primero a la vía jurídica y posteriormente a la vía catastral. ¿Qué significa eso en español? Recordemos que una propiedad común y corriente, cualquier propiedad que esté en cualquier parte, primero se le tiene que hacer el plano de catastro y posteriormente nace la finca, ¿verdad? El plano tiene que ir a catastro, catastro lo catastra, le asignan el numerito y después ese numerito, ese plano, perdón, se le da el visado, que es el famoso visado de la ley de planificación urbana, artículo 33, el notario da fe de ese visado y la finca nace a la vía jurídica, es decir, cumple el efecto para lo que es el plano, se segrega o genera la finca. Por eso nace primero la vía catastral y luego la vía jurídica. En los condominios no. En los condominios nace primero a la vía jurídica, sí, nace a la vía jurídica el condominio y en los planos a veces se hacen, a veces no. Y lo que sucede es que a veces esas fincas matrices no tienen plano. Entonces a veces esa consulta es válida por esa razón, porque a veces la finca no tiene plano. En ese supuesto, lamentablemente, pues hay que acudir al diseño de sitio, que sí o sí tiene que estar aprobado por el INBU y ahí va a decir, por lo menos en el diseño de sitio general. Ahora, para pedir el permiso de construcción, si la finca matriz, la finca X tiene plano, pues entonces ese es el plano que se va a tramitar, lógicamente, como parte del permiso de construcción. Las municipalidades puedan o no que tengan su propio criterio, como decía Andrés, es cierto, podrían tener su propio criterio, pero realmente no debería ser tan diferente. Es decir, la finca matriz tiene su plano y ese es el plano que se va a tramitar en CEFIA para el permiso de construcción de esas áreas comunes, ¿verdad? Y totalmente válido. Vamos a ver, Andrés quiere ampliar un poco más, si no me equivoco. Dale, porfa. Y buenas noches. Te agradezco mucho la apertura de parte de Roy. De cierto, los condominios tienen una forma de nacer o de crearse de una manera muy particular. De hecho, he consultado varios topógrafos me indican que las fincas matrices no pueden tener plano de catastro. ¿Por qué? Porque una finca matriz tiene, contiene sujetos de distinta índole jurídica, entonces no se pueden catastrar. El catastro que se asocia al informe registral de la finca matriz es el plano de catastro de la, en el cual se correspondía a la finca madre que se extingue cuando se somete la propiedad a condominio. Entonces, se da el caso, en algunos casos, que resulta ser que vienen y a uno le solicitan un uso del suelo. Y para darle el uso del suelo le piden un plano de catastro visado. Y ahí entramos en un problema porque no se puede tener un plano de catastro pisado, porque el plano de catastro
corresponde a una finca que ya no existe porque se transforma en condominio. Esto en algunas municipalidades, en el reglamento de construcción piden el uso del suelo y en el reglamento para solicitar el uso del suelo piden un plano de catastro visado, lo cual a nosotros los administrados nos pone en un problema bastante serio. Lo ventilo porque hay funcionarios de distintas municipalidades y bueno, y es un tema jurídico sin solución o sin solución aparente. Por eso es que he sido como insistente en solicitarlo porque hay gente que lo entiende y hay otros que se escudan bajo un reglamento que claramente cuando se hizo no se prevé que uno tenga que tramitar un permiso de construcción en la zona común de un condominio. En uno de los condominios incluso me dicen, no, ponga el plano de catastro de una de las filiales. Y yo, bueno, pero eso no es correcto, porque el uso del suelo, la construcción no se va a hacer como una de las filiales, se va a hacer en la zona común. Entonces, Lo que no podemos pasa, ayudar. bueno, para irle contestando, Andrés, vamos a ver, aquí lo que me preocupa realmente, y me gustaría saber cuál es la MUNI, porque a esa MUNI tenemos que entonces llegarle nosotros con este tipo de conversatorios. Aquí lo que tenemos es un gravísimo, gravísimo, gravísimo error de la municipalidad. Ante todo, aquí el problema es la municipalidad. Para Sí, empezar, se las digo para, de una vez, la Municipalidad de Curridabat y la de Santana. vamos a tener Ambas que dos. hablar con Carla. Eh, Vamos a ver, hay un tema que tenemos que tener claro. Yo no sé quién las inventó. Hoy estábamos en el chat de usos de suelo justamente discutiendo porque estaban pidiendo una persona, un colega, estaba solicitando que cómo hacía el uso de suelo para una, y voy a abrir un tema que no, nos va a dar toda la noche. ¿Cómo estaba pidiendo el uso de suelo para una torre de soporte de telecomunicaciones en una calle pública? Y no sabía cómo era el alineamiento, si el móvil. Y entonces le empezamos a hacer las preguntas de rigor y al final le terminamos en la conclusión. Yo no sé quién inventó que hay un uso de suelo en una calle pública. O sea, es que derivado del artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana, que es el que establece el fundamento jurídico del uso de suelo, en ningún lado dice eso. En ningún lado dice propiedades. Y en las calles públicas no, por cuestiones meramente de los bienes demaniales y otro montón de cosas que hay que entender. Entonces aquí el problema es claramente la municipalidad. La municipalidad, primero, ¿de dónde saca que para dar un uso de suelo hay que tener un plano visado? ¿De dónde se inventaron eso? O sea, es que no hay una sola, y por principio de legalidad, y aquí es muy grave, no hay absolutamente ningún fundamento jurídico desde el punto de vista de la figura del certificado de uso de suelo que establezca que para dar un uso de suelo se ocupa el plano visado. Y es que vean qué curioso, vamos a la naturaleza del plano visado, o vean, del visado plano, perdón, a la naturaleza jurídica del visado plano. ¿Qué es el visado plano? El visado plano es el visto bueno que le da la municipalidad respectiva, ojo, artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana, visto bueno que le da la municipalidad al documento para su inscripción en el catastro. Entonces, si ya la finca está inscrita, ya la finca tuvo que haberse visado. Y yo le doy usos de suelo a fincas inscritas. Entonces, ¿de dónde? ¿Quién inventó que el uso de suelo deba darse únicamente a planos visados? O sea, es que ahí ya tenemos una lógica que no va, ¿verdad? Número uno, no va. Y sí, lamentablemente eso es un error de la municipalidad. ¿Por qué? Porque primero no se ocupa un visado municipal para dar el uso de suelo, porque se parte del supuesto que el uso de suelo se está dando sobre una finca que ya está inscrita. Y para que esa finca se inscribiera y naciera la vía jurídica, tuvo que tener el visto bueno del visado, ¿verdad? El visado del artículo 33, porque el notario dio fe de la existencia de ese visado para que la finca se inscribiera y naciera la vía jurídica. Entonces, vean el grosso del error. Eso en primer lugar.
Y sí, en efecto, el plano de catastro que viene en la finca matriz de un condominio es el plano que originalmente generó la finca, que se cerró y se transformó al régimen de propiedad en condominio. Entonces, el funcionario que está resolviendo eso nunca leyó el artículo 16 de la ley de la Ley General de Administración Pública. Artículo 16 de la Ley General de Administración Pública. Los actos administrativos deben ser fundamentados siempre en las más elementales normas de la lógica, la técnica y la razón. Entonces, es lógico que si la finca se cerró porque nació a la vía jurídica un condominio y ahora ese plano es el que quedó representado en la finca madre, entonces lamentablemente el funcionario nunca se leyó el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública y no aplica la lógica, ¿verdad? Lógica que lo que le dice es, señor, el uso de suelo tiene que darse sobre el plano, es más, ni siquiera debe darse sobre el plano, debe darse sobre la finca madre, debe darse sobre la finca madre. Un momentito, mi amor, ya casi estoy contigo. Sí, mi amor, ya casi estoy contigo, mi vida. La chiquitita mía que va a estudiar también eh, todas estas cosas cuando esté grande. Entonces, el funcionario no aplicó el artículo 16, no entendió la lógica y la razón y no entendió que el uso de suelo a la finca matriz se le tiene que dar primero sobre el plano que esté inscrito por publicidad registral. Y es que ya no nos vamos a inventar. Por publicidad registral, a él le corresponde dar el uso de suelo sobre el plano de catastro, indicando en el uso de suelo el plano de catastro que viene en el estudio registral. Número uno, no hay más tutía. Por principio de publicidad registral. Número dos, sobre la finca que forma la matriz, ¿verdad? Es decir, la 00 M, nada más. ¿Y qué le va a decir al uso de suelo? ¿Es conforme para qué? Para áreas comunes, para áreas comunes, porque el reglamento del condominio le establece eso. Entonces, qué buena pregunta hace Andrés y qué buena la observación que hace Andrés, porque nos deja de tarea, por ejemplo, que este tipo de cosas nosotros deberíamos abordarlas y debería el colegio, en este caso de ingenieros y arquitectos, abordarla con estas municipalidades para tratar de entender estos temas, que lamentablemente yo, como ustedes escucharon al principio, yo tengo mi formación profesional inicial como geógrafo y ahora también la tengo como abogado. Entonces, cuando uno logra combinar estas dos cosas, puede entender muchos de estos elementos que lamentablemente a veces mandan al arquitecto, mandan al ingeniero o mandan al geógrafo únicamente ahí a la guerra, no le explican y no se hacen este tipo de inducciones. Y tenemos el caso de Andrés, que tiene este problema con esas tres municipalidades, porque el funcionario no ha entendido, primero, la naturaleza jurídica del uso de suelo, segundo, la naturaleza jurídica de un visado, y tercero, nunca aplicó la lógica y la razón que le da la Ley General de Administración Pública para poder resolver. Y a veces nosotros mismos como funcionarios nos pegamos y nos quedamos pegados por algo que se resolvía realmente fácil, ¿verdad? Bueno, yo no sé si Angie o Tatiana o Jessica pues lo ven diferente en esa línea, pero debería de resolverse en esa, debería de resolverse en esa, digámosle, en esa lógica. Sí, totalmente de acuerdo con lo que expone el compañero Roy. Ese es el camino. De hecho, está que, vamos a ver, hay un error que, bueno, que le dijeron a Andrés de tramitar un plano catastro de una filial. No, no es correcto, porque no es a esa filial a la que se le está sacando el permiso, es a un área común, ¿verdad? Y que evidentemente hay un proceso posterior cuando se otorga el permiso de construcción, que ya los departamentos de bienes inmuebles calculan porcentualmente en cada una de esas filiales cuánto es ese adicional de esa área común repartida entre las filiales, ¿verdad? Pero no es que eso se la van a cargar pues a esa filial que le están diciendo. Imagínate que le carguen el valor de la piscina a esa filial, a la uno, Sí, a la 2, ¿no? a la 3. No, eso es improcedente totalmente, Andrés. No sé si ahí le aclaramos las inquietudes.
Sí, sí, con ustedes sí, lo tengo muy, muy claro, les agradezco la información. Incluso cuando me negaron la segunda vez, el departamento de catastro de la Municipalidad de Curridabat me negó el visado, puesto que me indica que el plano no representa la naturaleza legal actual de la propiedad. Y yo llamé al representante de catastro y le dije que de qué se trata esto. Y, y él me dijo que él ya le había explicado a la Dirección de Urbanismo que para los casos de los condominios no procedía el visado del plano catastro porque primero ya los condominios estaban construidos, por lo tanto ya tuvieron en su momento un visado de plano catastro y segundo ya tuvieron permiso de construcción. Y tercero, que ya tiene un uso del suelo establecido, puesto que cuando nace a la vía del condominio, el condominio ya tiene un uso del suelo. Eh, y se ocupa, bueno, ustedes saben bien que se ocupa el 100% para cambiar la naturaleza de un condominio, la naturaleza de uso de un condominio. Entonces, que de todas formas era improcedente y que el funcionario ya le había dicho varias veces eh, de que él tenía un reglamento y lo tenía que hacer cumplir. Entonces, y que incluso aparte el chisme, en las obras que se tramitan en Multiplaza del Este, tienen que hacer milagros para cualquier remodelación, para cualquier cosa, porque en esa municipalidad algunos funcionarios no entienden y aplican ciegamente su reglamento que está obviamente mal estructurado. Ujú. Entonces, sí, así está el asunto en una de las 84 municipalidades. Les agradezco, no quiero monopolizar el tema porque una cosa compleja. Entonces, si hay otras consultas, sí, les agradezco las aclaraciones y ahí a ver qué más se me ocurre de los calvarios que he tenido que enfrentar. Andrés, más bien muchísimas gracias, no creas, ya le dijimos a ellos que van a haber muchas posibles etapas de este conversatorio, porque hay temas de temas que queremos desarrollar y ellos querían preliminarmente, como lo dijo Roy desde un inicio, qué es lo que ocupamos nosotros para prepararnos para pedir los permisos para los proyectos para que de primera instancia no nos rechacen y poder llegar preparados. Hay muchos temas sobre la mesa, hay muchos temas que siempre dicen en la comunidad de proyectar y queremos de acotarlos poco a poco y tratar de ver si se pueden desarrollar. Hay un tema también que a mí me encantaría que desarrolláramos si pudiéramos. Hay empresas, como ustedes bien lo saben, que andan construyendo y ofreciendo el cielo y la tierra, construyendo en todos lugares que dicen tener los permisos de construcción, que dicen tener un profesional responsable. Por ejemplo, nosotros desde Proyectar ya hicimos una denuncia formal ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos por esa famosa empresa que se llama Ecobox. Y no puede que sea solo Ecobox, sino que se cambie el nombre tres o cuatro o cinco veces ofreciendo casas totales, ya con mueble y todo, en 2,5 millones de colones. Y cuando nos damos cuenta, no terminan los proyectos, o del todo estafaron a las personas y unas construcciones, perdones, de porquerías y acabados fatales, donde el dinero sabemos que a todos nos cuestan. Y nos hemos dado cuenta unos u otros que hay municipalidades del todo que las ven y no hacen nada al respecto, ni las inspeccionan. ¿O será cierto que se las inspeccionan y desgraciadamente del todo no se cumple, ¿verdad? Entonces, son temas que también podemos sacar a la mesa, así como municipalidades que se inventan de la noche a la mañana algo que hay colegas que dicen, ¿cómo es posible si en tal municipalidad no me lo piden? O qué bendición, en tal municipalidad voy a mencionar, y por favor me corrige si hay alguno acá que dicen que la de Grecia es una maravilla porque todo lo tramitan rápido. Creo que alguno por ahí lo ha mencionado a como hay otra que duran toda la vida y esperan hasta el último minuto para poder dar una respuesta. Qué lástima que tal vez no está esa unificación de criterios porque a todos nos cuesta. Y, de tanto desde quien invierte el dinero para construir, más todos los que trabajan. Gracias, Álvaro. Es la de Atenas, que es una calidad también. Perfecto. Todo esto se conversa diariamente en el chat y sabemos que se puede dar para más etapas. No sé si gustan, avanzamos un poco más. Por aquello el conversatorio es de 7 a 8:30 para ver cuánto más podemos avanzar en la presentación. Y Andrés, más bien muchísimas gracias por tu participación.
Creo que quedaba una pregunta, la de José Miguel Quirós, de repetir lo de la parte de retiros. Entonces ahí le Exacto. voy a dar la palabra a mi compañera Jessica. Tienes el micrófono apagado, Jessica, por aquello. Sí, claro. Específicamente, ¿hay alguna consulta sobre retiros de algún punto específico o es volver a aclarar lo que ya expuse? Menciona más que todo que si podría repetir las medidas, lo que son repetir los retiros, por favor. Ok, bueno, vamos a hacerlo un poquito breve y que se entienda, ojalá. Bueno, por ley, digamos, Reglamento de Construcciones, artículo 96, artículo 82, 83, entre otros, nosotros tenemos que contemplar en los planos constructivos el retiro ante el jardín, que es de 2 metros en propiedades que enfrenten rutas cantonales. Quiere decir que esas rutas pertenecen a la municipalidad. Cuando se trate de retiros frontales que enfrenten ruta nacional, corresponde al MOB. Ya ahí tendría que hacer la solicitud del alineamiento ante el MOB. Retiros posteriores, cuando no se cuente con tapia o un material incombustible, son 3 metros de retiro de la construcción hacia la colindancia. Retiros laterales, de igual manera, si no se cuenta con tapia o material incombustible, el retiro sería, si se abren ventanas a colindancia, 3 metros. Básicamente, es importante también mencionar que a la hora de plantear lo que es el drenaje y el tanque séptico, deben de valorar retiros mínimos. Máxime, bueno, si es en zona de protección, no pueden estar en zonas de protección. Lo máximo de retiro entre este sistema a una colindancia es 1,5 metros, según lo estipulado por el Ministerio de Salud. Y bueno, en caso de bonopatios, eso no lo mencioné, pero ya que estamos hablando de retiros, es muy común cuando que en las municipalidades nos soliciten un bonopatio ya partiendo de una vivienda existente. Nosotros verificamos dónde está el drenaje, el tanque séptico y tiene que existir un retiro de 3 metros entre la nueva construcción y el sistema de aguas sanitarias, adicional a las de la construcción. Si se requiere que enfatice algo más, me lo pueden indicar con todo gusto. Dice que si por favor puedes repetir los retiros de pozos, lagunas y nacientes específicamente. Ok, bueno, ya estos retiros están estipulados en la ley forestal 75-75. En cuanto a lagunas, el retiro que aplica es un radio de 50 metros. En el caso de nacientes, partimos de un radio de 100 metros de retiro. En el caso de pozos, son 40 metros. El tema de la construcción no necesariamente tiene que guardarse ese retiro de los 40 metros, por poner el ejemplo de los pozos, pero sí lo que es el drenaje y el tanque séptico tiene que estar fuera de ese radio para evitar alguna contaminación. Y si de casualidad tienes algún retiro para manglares. Para manglares, ahorita no tengo esa información. No, para Perfecto. ampliarte con ese tema, vamos a ver, con los manglares, para el manglar no existe un retiro específicamente. O sea, es decir, vamos a ver, los manglares forman parte de la zona pública de acuerdo con la ley de zona marítima terrestre. Ujú. Entonces, como tal, se supone que el manglar debería tener delimitado su área específica con mojones del Instituto Geográfico Nacional. En ausencia de mojones, yo lo que recomiendo es que en el caso de que el área del manglar no esté delimitada ya como un área de humedal en el Inventario Nacional de Humedales,
pues que se haga la solicitud al área de conservación correspondiente para que haga la delimitación y les proporcionen un mapa en formato de sistemas de información geográfica del área que realmente es manglar, con el objetivo de que esa área lógicamente quede excluida de las áreas que eventualmente puedan o no ser parte de un permiso de construcción. Eso es importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, desde ese borde no existe un retiro, ¿verdad? A menos que exista un plan regulador que lo establezca, pero en ausencia de plan regulador, ni siquiera la ley forestal o ninguna otra establece un área de retiro o amortiguamiento. Entonces ya eso va a quedar a un criterio muy subjetivo por parte del profesional que resuelve en función del principio precautorio como lo quiera desarrollar, pero tendría que fundamentarlo. Si estás en el lado del ingeniero que resuelve, tendrías que fundamentarlo. Y si estás en el lado del ingeniero que va a diseñar, y realmente no hay absolutamente nada. Entonces, pero sí hay que tener mucho cuidado con el tema del humedal en esa línea, ¿verdad? En línea de por lo menos tener claro a dónde es que va el área de humedal. Si está, repito, si está en el Inventario Nacional de Humedales, no hay ningún problema, porque ustedes en el SNIT simplemente lo cargan y ya lo saben. Pero si no, lo recomendable sería solicitar a la dirección de ACOPAC, perdón, a la dirección del área de conservación que sea, eh, que les delimite la área de humedal para que quede excluida de la eventual área que se va a construir. Y aún así, eso les va a garantizar que no tengan problemas más adelante porque ahorita hay una clara indefinición sobre este tema entre Setena y las municipalidades, que eso es un enano para otro cuento. Perfecto, muchas gracias. Amplía el arquitecto Eddie Méndez. El lindero de propiedad son los mojones. ¿Y quién sería el rector? SINARC. En áreas de conservación, ok, pone. Es que no necesariamente, recordemos que en un manglar, si estamos hablando de manglar, ¿verdad? Sí, porque la pregunta viene sobre el manglar. El, el, el mangle no se va a circunscribir a una propiedad, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero yo con el tema de los mojones es que, vamos a ver, vuelvo a repetir, el manglar es parte de la zona pública, de acuerdo al artículo 11 de la ley de zona marítima terrestre. Entonces, lo que dice la ley es que la zona pública tiene que delimitarse con mojones. Entonces, en la sana teoría, el Instituto Geográfico Nacional debería delimitar esa área de manglar con mojones, ¿verdad? Debería establecer, digámosle que esto fuera aquí, el área del manglar, entonces el amojonamiento tendría que venir aquí, tendría que hacer toda esta línea y tendría que bordear todo el área del manglar, ¿verdad? Que no necesariamente va a ser el área de propiedad, digámosle que la propiedad es toda esta y pues lógicamente el manglar va a ser solo esto. No, los mojones van a venir aquí. En la sana teoría, eso debería estar amojonado. Ahora, lamentablemente en la práctica, a veces esa área no está amojonada. Entonces, ¿qué sería lo más recomendable para curarse en salud? Sería solicitarle al área de conservación correspondiente, ¿verdad? Ya sea a cualquiera, ¿verdad? Dentro del Sistema Nacional de Área de Conservación, sería solicitarle al área de conservación correspondiente, de acuerdo al lugar en donde estés, solicitarle que hagan esa delimitación, ¿verdad? De hecho, ellos tienen un correo, algunos ya manejamos la ventanilla BUI, directamente en el BUI, y si no la hacen en el BUI, dígame, si sos el que está resolviendo, perfecto, lo haces directamente institucional. Y si no, aquí es donde viene el problema. Tienen que solicitarle a la municipalidad que le solicite a su vez al área de conservación correspondiente que haga la delimitación de esa área de humedal, ¿verdad? Porque al final el manglar es un humedal. Eh, Aquí dice, bueno, dice Eddie que el manglar está delimitado con mojones y los mismos mojones son el lindero de la propiedad. Eso es una, bueno, eso es una casualidad, ¿verdad? De las más grandes, porque en este caso, si los mojones, si es el mismo lindero, entonces el retiro que va a aplicar es el retiro del lindero que hablaba la compañera anteriormente, ¿verdad? Los retiros laterales, posteriores y frontales, pero eso meramente por un tema de reglamento de construcciones, no por el manglar, porque el manglar por sí mismo no tiene retiros en ninguna parte del ordenamiento jurídico. Perfecto, muy amplio. Muchísimas gracias. No sé si alguno tendrá alguna otra consulta.
O si no, para continuar con la presentación, o no sé, chicas, si les faltaba algo más en la presentación. Un placer, Eddie. Más bien, muchísimas gracias por participar. Y bueno, todavía queda bastante. No sé si nos va a alcanzar el tiempo porque todo eso da para muchas charlas, ¿verdad? Ujú. En un tema tan importante, ¿verdad? Y tan interesante como es el entender la tramitología en gobiernos locales. Entonces, bueno, yo lo dejo a la disposición de ustedes si continuamos al menos en esta diapositiva o si terminamos aquí y hacemos una segunda parte. Perfecto. Si ustedes me lo permiten, pues creo que hemos ampliado bastantes puntos. Sería dejarlo acá, comprometernos a una segunda parte, porque nosotros encantados de que ustedes nos brinden una segunda parte y más bien agradecemos la disponibilidad que tienen para nosotros, y seguir desarrollando otros temas que tal vez no hemos desarrollado hoy, ¿verdad? Lo importante es que estas charlas quedan o conversatorios quedan grabados, entonces podrían darle seguimiento en otra fecha en caso que no se puedan conectar. Entonces, más bien, gracias. Gracias a los tres por su participación, por su conocimiento, Mucho por gusto. su disponibilidad. En realidad fue una charla, un conversatorio magnífico. Se evacuaron bastantes consultas. De eso se trata, que podamos colaborarnos entre nosotros mismos. Leo algunos comentarios por acá. Más bien, gracias a todos por participar, por su compañía y por nunca dejarnos solos en las charlitas. Don Leonardo Villalobos, un abrazo hasta el Caribe. Muchas gracias, estuvo interesante la charla. Don Andrés Lazo, igual, muchas gracias por los criterios externados. Álvaro Vega, muchas gracias, buenas noches. Miguel, José Miguel Quiroz, muchas gracias por el tiempo y muy interesante. Quedo atento a una segunda parte. Magnífico. Agradecerles a todos por su participación. Buenas noches y muchos éxitos. Voy a detener la Buenas noches. grabación